El doctor Giancarlo Boya nos acompaña en la mañana de hoy, médico inmunólogo, alergólogo, que ha compartido en diversas oportunidades acá con nosotros y que nos ha dado orientaciones fundamentales sobre temas muy específicos, ¿no? Y en esta oportunidad, Giancarlo, bienvenido, gracias por estar de nuevo acá con nosotros en esta primera emisión. Pues vamos a meternos un poquito porque tú sabes que se crea a veces hasta pánico, ¿no? Antes el COVID, a veces la malaria, retorna el paludismo y hay un problema con la influenza aviar. En ese sentido, se está creando un cierto temor. Explícanos un poquito, ¿verdad?, dentro de este universo de conocimiento que tú tienes, para orientarnos en ese sentido y si es verdad que esto crece y se multiplica y si es tal y si acaso el miedo se está justificando también. No, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Buenos días para todas las personas que están en su casa. Y sí, fíjate que ahorita estamos en emergencia sanitaria. Se encendieron las alarmas porque cada vez que se detecta una cepa viral que tiene una capacidad de dispersarse de forma rápida, como es el caso de la influenza, hay que encender las alarmas y hacer como que, hey, stop, vamos a hacer cuarentena porque hay que observar, hay que vigilar, epidemiológicamente hablando, lo que está sucediendo. Fíjate que hace 5 días aproximadamente se hizo la detección de 5 pelícanos, ¿ok?, en el estado de Anzoátegui que tenían la presencia del virus de la influenza. Por eso es que es influenza aviar, porque es un virus, es una gripe de las aves, que no son solamente aves salvajes, sino también de las aves domésticas, y la replicación entre ellas es muy fácil porque ellos van a botar esas cepas virales a través de sus secreciones de nariz, de boca, de sus heces, y ellas vuelan. Y fíjate que Sí, claro, la capacidad de movilización que tienen es enorme. Fíjate, ¿no? que está reportado que la infección o la infectividad de ave a humano es muy baja, pero sí existe. Y ya te voy a explicar eso un poquito más adelante para ir detallando todo, para que la gente nos vaya siguiendo con bastante importancia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que de ave a ave es muy fácil hacer esa diseminación porque por el contacto que tienen, porque ellas vuelan, ellas pisan sus excrementos. Además de eso, la gente que trabaja con lo que es la parte aviar, con la manipulación de los huevos, entre otras cosas, tienen esa alta capacidad de tener esa infección. Ahora, en ese sentido, surge repentinamente de dónde puede ubicarse o dónde podemos ubicar el origen de todo esto. Llega a Venezuela del exterior, se crece y se multiplica por el territorio nacional. Mira, decirte actualmente de dónde viene es algo como que muy precoz, porque eso es algo que tiene esa alarma que se encendió hace 5 días, aunque la Claro, está literatura... pasando en otros países Claro. también, se están reportando, ¿no? Decir ahora que fue del exterior o que es algo acá, eso estamos como que a la deriva. ¿Qué sucede con esto? El virus de la influenza siempre ha existido, ¿ok? En aves y en humanos. La influenza es una familia, ¿ok?, de virus que tienen una carga genética de ARN. Forman parte de la familia Ortoxomiridae y esta familia tiene una alta capacidad de hacer mutagénesis. ¿Qué es mutagénesis? Cambios en las partes genéticas de ellos para tener una más rápida replicación, y además tienen alta replicación. Esa alta replicación hace que ellos cambien trazos de ARN y puedan presentarse de otra forma. Por eso es casi imposible decir, o muy precoz decir, que es del interior o que es del exterior el virus como tal. Lo que sí se han reportado son 5 estados acá, y son estados costeros. Está Nueva Esparta, está el estado de La Guaira, el estado Sucre, Miranda y Anzoátegui. Son los estados que están en alerta roja, porque ya se han detectado casos en aves, aún no se han reportado casos en humanos. Sin embargo, así que tener bastante observación para evitar eso. Este virus se va a caracterizar por presencia de proteínas que están en la superficie de las células, ¿ok? Esas proteínas son H y son N. De las H, que son las hemaglutininas, tienen 6 subtipos, mientras que las N, que son las neuraminidasas, tienen 9 subtipos, que en sus recombinaciones nos pueden dar hasta 144 cepas de virus distintos. Imagínate la diversificación. Entonces ¿no? es mucha la variedad y son distintos los síntomas y la presentación. Sin embargo, la H1N5, la H5N1 es la más patógena, la altamente patógena para el hombre. Es la única que se ha reportado que es para la que se han hecho las inmunizaciones. Precisamente a eso voy. Bueno, ¿cuáles serían las características de esa influenza si hay contagio humano? Ok, fíjate lo siguiente, eso va a afectar a las personas que están inmunológicamente comprometidas. Cuando digo inmunológicamente comprometidas, son pacientes de la tercera edad, pacientes de 2 a 5 años de edad que están en su pleno desarrollo de conocimiento y formación de anticuerpos como tal, que es lo normal que sucede en el cuerpo humano,
personas que tengan uso de sustancias ilícitas, aquellas personas que tengan antecedentes de patologías neoplásicas como cáncer de cualquier parte. Además de esto, pacientes que tengan patologías inmunológicas y tengan que tomar esteroides y los mantengan inmunosuprimidos, personas que tengan enfermedades virales como HIV o otras patologías que el inmunosuprimen tienen alta probabilidad de tener esta infección. ¿Qué sucede con esta infección? Ellas van a entrar a través de las vías respiratorias y vías digestivas solamente, aunque se reportan casos por contacto por la conjuntiva ocular. Cuando hace contacto con la conjuntiva, con la mucosa nasal o con la mucosa digestiva, ellos van a tener una replicación. Esa replicación va a pasar a lo que es la parte de la sangre y se va a diseminar por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? Que puede ser altamente patógena, produciendo no solamente desgaste de esos órganos, sí, sino desgaste multisistémico, produciendo una depresión como tal y puede llegar fácil y rápidamente a la muerte. Síntomas, en este caso, cuando pasa al humano. Y bueno, y que debe hacer el humano para cuidarse, ¿no? En ese sentido también. Debilidad generalizada, pero va a ser una debilidad que te va a tener tumbado en la cama, ¿ok? Va a haber fuerte deshidratación, contracturas musculares, irritación de la conjuntiva ocular, bastante secreción nasal transparente, como que si fuera un cuadro alérgico severo, ¿ok? Vamos a presentar cuadros diarreicos con dolores abdominales fuertes. Los pacientes van a tener dificultad respiratoria y lo más importante de que cuando hay dificultad respiratoria es porque ya hay manifestaciones de lo que es una neumonía por virus, lo que se conoce como neumonitis viral con inflamación de la pleura, que es la bolsa que me envuelve los pulmones, y eso produce bastante dolor y al mismo tiempo dificultad respiratoria. Ahora, ¿qué hacer? Acudir al médico. ¿Para qué? Para hacer la prueba de PCR y ver si realmente tenemos la presencia de la influenza y tomar las acciones a tomar, que es full hidratación, reposo absoluto, aislamiento y el uso de retrovirales de necesitarlo el paciente. Ahora fíjate, Jan, pero también a la par de ello, antecedentes. ¿Cómo evitar o cómo en todo caso evitar ese contagio? ¿Qué debe hacer la gente que manipula o trabaja en granjas avícolas o que tiene animales en su casa domésticos, gallinas, aves voladoras, en fin, no sé? Epidemiológicamente hablando, cuando sucede esto, hay que observar a las aves. No es tan sencillo, pero sí hay signos clínicos desde el punto de vista de las aves que nos indican que el ave puede estar enferma. Una de ellas es el decaimiento que tengan las aves. El otro es lo que llaman el moquillo. Sí, también. Que tengan el moquillo. Lo otro que tienen las aves es que tienen ese plumaje que están erizadas. No es que, no, mira, está brava la ave. No, no es que está erizada. Ese erizamiento es que está enferma. Hay que estudiar esa ave. Además de esto, hay que verificar esas aves que empiezan a colocar sus huevitos de menor cantidad y también pueden estar enfermas. Esos son signos de alarma que nos obligan a estudiar esa ave y lamentablemente si está positiva hay que sacrificarla porque no hay de otra forma con el tema de las aves, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, pero justamente ahorita que vamos a hacer, que estamos en observación epidemiológica, es no manipular las aves, observarlas, a ver cuál de ellas tiene estos síntomas para hacer su estudio, a ver si se sacrifica o no se sacrifica para que no haya diseminación con otras aves, porque eso no solamente va a traer un problema de enfermedad de las aves, sino que eso es una caída económica para la gente que vive de eso, sí, ¿ok? Claro. Es una caída económica porque no van a vender, vamos a ver bastante en los anaqueles vacíos de huevos, vamos a ver un desabastecimiento. ¿Los huevos no se pueden contaminar con...? Sí, pero no se puede transmitir de huevo a huevo, pero ahora no se ha reportado aún en ninguna bibliografía a nivel mundial que uno se contagie o se infecte por comer carnes de pollo o de otras aves o de huevos que estén bien cocidos, ¿ok? Porque no toleran a alta temperatura este tipo de virus de la influenza. Bueno, hagamos una pausa, Jan. Estamos con Giancarlos Moria, médico inmunólogo y alergólogo. Bien, continuamos con Giancarlos Moria, médico inmunólogo, alergólogo. Tratar de despejar dudas sobre síntomas y también que esto no pueda, atención, Giancarlo, confundirse con un resfriado, con un catarro, con una fuerte gripe. ¿Cómo podemos decantar todo ello y tener mayor precisión? Aparte que si la cosa se hace aguda, acudir a un médico, que es otro. Exactamente. Cuando tenemos una gripe, un síndrome viral, todo se parece. Todo está positivo y todo es hasta que se demuestre lo contrario. Cuando nosotros los médicos decimos eso, nos referimos a hay que estudiar al paciente, hay que hacer la prueba de rastreo molecular a través del PCR, ¿ok? Y hacer otra serie de exámenes, porque evidentemente los virus se comportan todos igual, solamente que por cada cepa hay una complicación y hay una manifestación de la superficie proteica de las proteínas que mencioné anteriormente, CH, CGN,
por ejemplo, si es COVID, porque el COVID se puede comportar como un resfriado común, o si sale todo negativo, donde tenemos reactantes inflamatorios aumentados, estamos en un cuadro de alergia, ¿ok? Sin embargo, ahorita en épocas de sembrino. Y ahora que ha bajado, por cierto, notablemente la temperatura en los últimos días, se está Bastante. presentando, pero con una... Pero de forma notoria. Sí, sí. Notoria. Aparte de eso, que las brisas que hay ahorita también son corrientes de brisas fuertes, aparte que está lloviendo mucho. Estamos en época de polinización. Eso genera virus. Sí, ¿no? sí, y estamos en época de polinización del Ávila, sobre todo acá en Caracas. Mucha gente con resfriado común, mucha gente con bastantes síntomas rinosinusales que es por alergia y se confunde con muchas otras cosas. Ahora bien, no solamente sucede esto porque tenemos ahora el miedo de la gripe aviar, sino que aquí en Venezuela actualmente hay mucho virus sincitial respiratorio, pero una cuestión impresionante, y hay mucha gente con tos seca que le pica la garganta, que siente que se le tiene un moquito, una carraspera aquí, tú todo el mundo así, y la gente le da como pena porque ahora le da pena a la gente toser en la calle porque todo el mundo piensa que es COVID. Es COVID, no, es así, no sabe que tú tienes COVID, hazte el examen, pana, porque... Sí, fíjate que yo lo he dicho desde un inicio que para que pueda pasar la pandemia, que aún estamos en pandemia, eso no va a cesar todavía, claro. Es que todos tengamos el contacto con el virus del COVID, ¿ok? Ya todos hemos tenido contacto con el virus a través de la inmunización o a través de contacto con una persona. Simplemente que hay muchas personas que no han manifestado síntomas porque tienen un buen sistema inmunitario. Ahora bien, hay un repunte ahorita de COVID en Venezuela, sí lo hay. Sí, eso de hecho, iba a comentarte porque se está comenzando a ver y hay ciertas cifras y hay ciertas opiniones médicas que apuntan hacia allí también. Sí, ¿no? ¿qué sucede? Hay un repunte por lo que estamos mencionando, cambios climáticos en Venezuela, mutación de virus de persona a persona y este tipo de cosas. Ya se dejaron de utilizar los tapabocas, ya la gente comenzó nuevamente, ya se olvidó lo que había sucedido, sin guardar ese distanciamiento o ese cuidado ambiental que debemos tener nosotros en no prestarnos los vasos, mira, estamos en una fiesta, tomar refresco, sí, dame el mío, toma el tuyo. Fíjate, ¿qué tanto ayuda a todo este repunte o rebrote también con el COVID, ya que saltamos de gripe aviar, pero vale la pena también hablar de esto? ¿Qué tanto la inmunización ha servido o te puede ayudar en ese sentido a evitar que recaptures de nuevo, digamos, el virus? Evidentemente, la inmunización, yo como inmunólogo soy pro vacuna, ¿ok? Lo que hace es crearnos tolerancia inmunitaria inducida por las vacunas. Existe la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es cuando uno se infecta directamente con el virus y uno crea los anticuerpos contra ese virus. Y la pasiva es cuando usted inoculan a través de la inmunización, que es la vacuna, esos anticuerpos extraídos de las personas que están infectadas para crear esos anticuerpos como tal e inducir esa respuesta inflamatoria para que tu cuerpo tolere y reconozca cuando tengamos el contacto. Pero ¿qué pasa con el COVID-19? Ha tenido tanta mutación, que si Omicron, que si el otro, que si siempre hay una cepa distinta, va a causar la respuesta inflamatoria, va a causar la enfermedad, pero hay bajas tasas para la mortalidad. ¿Por qué? Porque ya tienes un reconocimiento del virus, solamente que es otra subclase que tú vas a tolerar. Ahora, ¿estos síntomas de este rebrote tienen alguna característica diferente a la del anterior o son los mismos para recordarlos? Son los mismos, fiebre, decaimiento, tos, exactamente lo mismo. Y ahorita que estamos tenemos sincitial respiratorio. Hay influenza, todavía no se han reportado casos en personas, pero la gente se alarma. ¿Ok? Hay COVID-19. Hay otros virus que están causando también infecciones. Hay muchísimas alergias, hay polen, hay ácaro, hay tantas cosas que nos ayudan a que las personas tengan síntomas respiratorios, tengan toque del estado general, porque es importante resaltar que las personas que son alérgicas y personas que tienen ese grado de hiperactividad hacia alguna cosa, van a hacer una respuesta con liberación de anticuerpos. Esa respuesta con liberación de anticuerpos también puede producir fiebre, también puede producir adenomegalia, y no necesariamente es que tengas influenza o tengas COVID-19, por eso es que hay que acudir a los más especializados, que son los médicos, que estamos capacitados para esto, y evitar la automedicación, porque eso es otra cosa. Porque eso es una tendencia muy fuerte, muy marcada. Empieza la gente a pensar el tema de los costos, el tema del costo de la consulta, el tema de esto, cómo compro las medicinas, y comienza a automedicarse con cualquier tipo de cosa. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Cuando uno hace esa automedicación, uno a veces hace resistencia de gérmenes. Por ejemplo, cuando uno toma mucho antibiótico, hay resistencia bacteriana. Cuando uno toma retrovirales, hace resistencia de retrovirales, y eso es otra de las cosas por las cuales hay fallas inmunológicas, hay fallas virales, y aumenta esa replicación viral o la colonización bacteriana, complicando al paciente por no acudir a tiempo a un médico especialista.
Bueno, muchas gracias, Giancarlo, por toda esta información. Nos pasamos rápidamente por una serie de temas, pero que son bien importantes que nos pueden servir, como te decía en la introducción, de orientación, sobre todo cuando aparece, y en esta época del año y con la situación climática que existe, pues una serie de patologías que van y vienen, ¿no? Con ese sentido. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.